Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Por siempre. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Alaba por siempre. Mi delicia es con él, por siempre su nombre alaba. Este no es solamente un día más. Es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Alabamos tu santo nombre, Rey de los cielos. Te adoramos y buscamos en ti, oh Dios, la dirección, la sabiduría para poder entender tu palabra y para que ésta sea beneficiosa para quienes la escuchen. Desde ya te agradecemos todo lo que tú, Señor, nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a ver algo bastante interesante. Vamos a tener que concentrarnos un poco en buscar en la Biblia. Tenemos que buscar el capítulo 12 del Evangelio según Mateo. La palabra de Dios del domingo pasado fue de gran interés porque se habló allí de la elección de los apóstoles, el anuncio de las persecuciones que tendrían los cristianos, el temor verdadero de la autoridad de Dios y las causas de división y recompensa que se efectúan en el pueblo del Señor.
El hermano Alejandro estuvo precisamente entregando este mensaje. Así que hoy día vamos a comenzar con Mateo 12, 1 al 8, para hablar primeramente del día de reposo. Vamos a analizar un capítulo extenso. Son 50 versículos que versan sobre temas variados de mucho interés. El inicio tiene una vez más la intervención crítica de los fariseos que le manifestaron a Jesús el desacato de sus discípulos de arrancar y comer espigas del trigo maduro durante el día de reposo. La situación se produjo en el caminar por los sembrados sin comer hacía bastante tiempo. La contrariedad de los fariseos era constante, especialmente por los hechos que veían de Jesús, y también criticaban a los que lo estaban acompañando. Esto no es lícito en el día de reposo, decían ellos. Jesús les recordó que el rey David, con hambre, junto a sus soldados, entraron ellos a la casa de Dios y comieron pan que no les era lícito ingerir, pan que solo podían comer los sacerdotes en el templo. Y les agregó Jesús que los sacerdotes profanan en los templos el día de reposo y comen de ese pan, sin que por eso sean culpados. Su propia máxima autoridad la mencionó el mismo Señor Jesús cuando dijo que Él era mayor que el templo y que si supieran ellos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Y les dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Cómo entendemos eso? Porque aquí no se trataba de desobedecer la gloria de Dios, de oprimir al que carece, al que necesita algo, dándole más importancia a rituales que tienen otros sentidos. Lo que corresponde es la reverencia al Señor, el compromiso de la fe. Y si adoramos al Señor en su templo, si alguien introduce actitudes impropias, irrespetuosas, desde luego no lo vamos a aceptar, ya que para honrar a Dios en su templo y donde sea, tiene que haber solemnidad. La diversión y los juegos se pueden hacer en lugares distintos, en otros lugares donde podemos estar, pero sin ofender a Dios tampoco. Y en el templo tiene que haber un mover de la gracia divina, de la presencia del Espíritu Santo. Sigamos ahora con los versículos 9 al 14. Ya sabemos que es Mateo capítulo 12. Y vamos a hablar ahora de sanar en día de reposo. Jesús visitaba las sinagogas para compartir sus enseñanzas, donde muchos de sus fieles le oyeron y creyeron, pero también estaban allí los que cerraban sus oídos, los que se convirtieron en los enemigos que lo llevaron al martirio y a la muerte. Y en este caso, hubo fariseos que le preguntaron si era lícito sanar a un enfermo en el día de reposo, tratando de culparlo de errores para acusarlo ante el Sanedrín, al ver que había sanado a enfermos y creyendo que eso no tenía que hacerse en el día de reposo. La respuesta de Jesús fue muy sencilla, con el ejemplo de una oveja caída en un hoyo que sería sacada de inmediato por su dueño, aún en el día de reposo. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Y les manifestó, por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Y el hombre de la mano seca, que la extendiera, que estaba ante ellos, él se la restauró de inmediato. Quedó totalmente sana. Pero la necedad farisea no le sirvió para entender el maravilloso poder que tenía el Señor. Lo único que les importaba era maquinar de qué manera podían anular y destruir a Jesús. Y como siempre sucedía, pensaban que Jesús tenía poderes del maligno, no de Dios. Y en el pasaje paralelo a este, que está en Marcos 3, 1 al 6, se expone que el Señor Jesús miró con enojo a los fariseos y que se entristeció por la dureza de sus corazones. La religiosidad judía fue fuerte, sumamente necia contra él. Estaban empeñados en desconocer las virtudes que el pueblo veía, pero ellos estaban cegados e importunando al Señor. Fue una situación lamentable que se desarrolló en el primer siglo y que siguió creciendo en boca de los enemigos del Señor. Mateo 12, 15 al 21, vaya usted viendo la Biblia. Luego, de todas maneras, vamos a leer algunos versículos.
Profecía de Isaías. Jesús se apartó de la sinagoga mientras seguía creciendo. Cada vez más numerosa era la gente que lo seguía. Las sanidades, los testimonios de hechos que admiraba el pueblo provocaban mayor enojo en los judíos que buscaban cómo eliminarlo. Los intentos de acallarlo, de quitarle la vida, estaban en la intención de fariseos, de saduceos, de escribas, de herodianos, en general de todos los que se enfurecían por las palabras de Jesús porque los exponía ante el pueblo por sus falsedades religiosas. La profecía de Isaías 42, del 1 al 4, fue relatada por el mismo Señor Jesús y dijo: «He aquí mi siervo», estas son palabras de Isaías, «he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles». Hasta ahí la profecía de Isaías, que en realidad es una palabra de Dios sobre su Hijo Jesucristo, escogido por gracia para la tarea más gloriosa de la salvación, el Espíritu Santo sobre su alma para proclamar el juicio divino, su amor sin límites, que no quebrará su misericordia en sus hijos, ni apagará esa pequeña luz nuestra, ese pábilo, esa velita que llega a estar por apagarse en los momentos críticos de la vida. Y allí estará el Señor, con su amor y su poder, para sacarnos a la victoria. Y en su nombre esperarán los gentiles, los que no te conocen aún, mi amado Redentor y Señor. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y los salmos fueron recurrentes siempre en la voz del Señor Jesús. Sus enseñanzas tenían siempre una dirección del amor salvador para el pueblo que oía y que además se asombraba con las maravillosas señales y milagros que él hacía. Sigamos ahora con Mateo 12, 22 al 28. Hablamos de la ofensa contra el Espíritu Santo. Dice allí, repito, reitero, tenga su Biblia, vaya viendo lo que estamos contando. Llevaron a Jesús un endemoniado ciego y mudo que fue sanado con el testimonio de mucha gente que se admiró de aquello. Los comentarios eran de excitación, eran increíbles para muchos. Atónitos se preguntaban si Jesús era el esperado hijo de David, el enviado de Dios para libertar al pueblo de Israel. La fe de esta gente estaba en los extremos. Los que iban tras Jesús y veían sus milagros y señales se entregaban del todo a sus enseñanzas y a sus llamados para entregar sus vidas. Y en el otro extremo estaban los fariseos, estaban los demás integrantes del judaísmo religioso que negaban la divinidad celestial de Jesús. Obstinadamente se negaban a aceptar que el Señor de la vida estaba con ellos, acusándolos de ser instrumento del diablo y que echaba fuera demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Jesús no solo escuchaba lo que decían sus enemigos, él también conocía los pensamientos de ira y las malas intenciones que llenaban sus mentes. Y les puso como ejemplo que ningún reino, casa o ciudad puede existir si se divide por sí misma. Entonces, ¿Satanás echa el mismo fuera a los endemoniados, dijo? ¿Está dividido el reino del diablo? Y si echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan los hijos de ustedes? Esos hijos los van a juzgar a ustedes, les dijo. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es una frase de verdad mayúscula. Es testimonio del Hijo de Dios que con poder y autoridad bendecía a Israel y al mundo entero. Y la razón de la venida de Jesucristo al mundo no fue solo para ese primer siglo. Su grandiosa presencia ha llenado todas las generaciones desde ese tiempo hasta ahora mismo, hasta que venga de nuevo a buscar a los suyos. Y allí está
la necia actitud farisea y judía en general, con blasfemando en contra del Espíritu Santo. Era una crasa ofensa que no podía quedar inmune. La ofensa al Espíritu de Dios es un pecado de castigo irreversible. Es importante entender que los cultos cristianos y la vida de los creyentes en sus hogares y lugares de trabajo están bajo la autoridad del Señor. Somos responsables de honrar a Dios en todo lo que somos y lo que hacemos. Nuestro testimonio ante la familia y las personas que nos conocen tiene que ser siempre bien claro, decente, digno de su santidad y presencia. Y las palabras que pronunciamos tienen que ser verdad y honra para el Señor, sin palabras de doble sentido, groseras, cosas que no deben estar en nuestra boca. Es una ofensa directa contra la santidad inmaculada de Dios. Sigamos con la palabra. Mateo 12, 29 al 37. Justificados por nuestras palabras. Jesús continuó hablando a los fariseos, citando al hombre fuerte que tiene que ser atado para poder saquear su casa. Entrar a la oscuridad del antro donde vive el diablo es lo que podemos llamar liberación de malos espíritus, de contender con los ángeles del enemigo en nuestras almas. Hemos tenido peticiones de oración por situaciones que sufren hermanos con poco conocimiento espiritual. La fortaleza del hijo o de la hija de Dios está en la fe verdadera, en asumir con toda sabiduría los enfrentamientos que el enemigo provoca, sin atemorizarse, sin hundirse en el miedo, porque Cristo es mayor que él. No debemos caer en supersticiones que algunos inventan, que solo empeoran lo que se está viviendo. Y el Señor Jesús dice en estos versículos que el hombre fuerte es el enviado del diablo. Hay que atar mediante oración y fe en nuestro todopoderoso Dios. Y de esa manera saqueamos y despejamos el lugar que el malo estaba dominando. Recuerde lo que dijo el Señor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La unidad perfecta del pueblo cristiano es la fuerza que recibimos de parte del Altísimo. La palabra de Dios, que habla con plena conciencia y autoridad para entender la verdad de los tiempos, y la compañía de la hermandad de la Iglesia. Preocupa saber de algunos cristianos que descuidan su vida y su testimonio, poniendo en primer lugar las diversiones del mundo, hablando de Dios como si fueran creyentes, pero haciendo de su existencia una entrega a lo mundano. El que no es con Cristo es contra Cristo. Así lo dice el versículo 30. Y si no recoge con Cristo, desparrama su fe y pierde su vida. Y aparece el verso 31, que es muy requerido por la gente que ha oído hablar del pecado imperdonable, sin entender lo que esto significa. La Biblia dice que todo ser humano, nosotros y todo el mundo, somos pecadores y blasfemos, personas llenas de imperfecciones y actos indignos. Debido a esto, Dios en su infinito amor y poder envió a su Hijo Jesucristo para enseñarnos el significado de la palabra arrepentimiento y del clamor personal del perdón ante Dios. ¿Y qué es lo que transforma la vida de maldad a una existencia noble y hermosa de salvación eterna, con una morada celestial que el Señor fue a prepararnos? La blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que el Señor nos indica, que es convertirse en enemigo de Dios, en llegar a ser un hombre o una mujer que se burla y desprecia con obscenidades al Espíritu Santo, ignorando su presencia divina en esta tierra, la que se anida gloriosamente en nuestro ser como hijos e hijas de Dios. Incluso dice que hasta hablar contra Él como Salvador de nuestras almas podría haber perdón. Es lo que sucede con el pueblo cristiano. Los que no fuimos parte de su pueblo, pero que nos arrepentimos y rogamos el perdón de nuestros pecados,
transformamos nuestra vida. Estuvimos en esa mala situación antes de conocerlo como el Redentor que nos abrió la gloria eterna. ¿Cómo nos vamos a dar gracias por eso? Porque hemos llegado a la plenitud del amor del Señor. Tan solo la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así dice Mateo 12:34. En cambio, el buen hombre da buenas cosas para Dios y su prójimo. Y podemos decir muchas cosas sobre lo que el Señor Jesús dijo. Y somos responsables de hablar bajo su dirección. Toda palabra ociosa, palabra torpe, irreverente, que se diga obligadamente, tendrá que dar cuenta de ella en el día del juicio. Y él añade, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Consejo divino. Pensemos antes de hablar. Sin apuro. Hablar desatinadamente es causal de malos resultados. Vale la pena muchas veces callar antes que abrir la boca diciendo palabras torpes. Vamos a los versículos 38 al 42. Los fariseos piden señal a Jesús. Lo que el Señor nos ha dado en este capítulo era escuchado por algunos escribas y fariseos. Estos le pidieron una señal de poder celestial. Querían verlo hacer algún milagro ante ellos. Y la respuesta del Señor no les fue muy agradable, porque los calificó de generación mala y adúltera que no merecían su atención, y que la única señal que sería para ellos sería la señal de Jonás. Y les recordó que el profeta Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez que lo tragó. Y sorprende lo que anunció, que así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, él ya sabía que iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba de José de Arimatea después de su sacrificio en la cruz. Les recordó la historia de Jonás y su visita obligada a Nínive, enviado por Dios a predicarle a una ciudad que era odiada por los israelitas. Por eso Jonás no quería ir, pero no pudo huir. Tenía que obedecer lo que el Señor le mandó. Y los ninivitas oyeron el poder de Dios, se arrepintieron. Y Jesús les dijo que él era mayor que Jonás. Y así como la reina del sur visitó a Salomón, que aún escuchando la sabiduría de ese rey, esa mujer iba a llegar igualmente a la condenación. Jesús les dijo que en ese lugar había mucho más que el rey Salomón. O sea que él, que Jesús, es mucho más que Salomón y su sabiduría. Nos quedan los versículos 43 al 50 para hablar del espíritu inmundo y la visita familiar. Las enseñanzas y los hechos de Jesús han sido bastante en este mensaje. Los escribas y fariseos tienen que haber escuchado también sobre el espíritu inmundo que sale del hombre y vaga por lugares secos sin poder hallarlos. Es importante lo que leemos en estos breves versículos. Eso del espíritu que vuelve a su casa y encuentra que está en mejor situación que cuando se fue. Una casa limpia, adornada, desocupada, barrida. Piensen lo que es un hombre, una mujer que se convierte y hace un compromiso con el Señor. Es una vida transformada, es una casa limpia, hermosamente aseada. Pero aquí está lo triste, lo más triste que puede suceder, que esa persona se entrega a Dios, pero que con la alegría convoca a sus amigos de antes para celebrar su regreso, olvidando sus responsabilidades como hijo de Dios. Y allí es cuando aparecen los 7 espíritus peores que lo van a zarandear y convertir en un condenado, en un individuo peor al que había sido. Es doloroso esto cuando se conoce, cuando se vuelve atrás, cuando se olvida que a Dios no se le puede engañar,
que falsear una entrega de fe al Señor es la peor de las ideas, porque nadie va a salir favorecido. Los 7 espíritus del maligno apresarán y llevarán a la perdición eterna. Así también acontecerá a esta mala generación. Y es palabra de Cristo, es palabra del Señor. Y suena esto a una realidad actual. Hay mucha gente que se presenta como cristiano, pero que esconde la realidad de sus actos. Incluso hay delincuentes que se disfrazan de creyentes en Cristo para engañar. Mentiras y delitos salen en los medios de comunicación hablando de falsos evangélicos. Muchos dicen serlo, ¿no? Algunos hasta dicen que son pastores. Pero Dios sabe quién es y quién no. Y mientras el Señor Jesús hablaba de estas cosas que ya hemos mencionado, le avisaron que su madre y sus otros hijos, sus hermanos, le querían hablar. Y lo que él respondió también es sorpresa. Jesús no corrió a encontrarlos. No pidió que entraran inmediatamente. ¿Y qué dijo? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Ustedes, dijo, hablando a sus discípulos, aquí está mi madre, aquí están mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vamos a tener que explicar esto. No se trata de desechar el amor a la familia. Hay un valor que va más allá de lo que tenemos en esta tierra. Dios nos bendice con nuestros seres queridos. Los amamos. Deseamos lo mejor para cada uno de ellos. ¿Cómo no vamos a desear lo mejor para el papá, para la mamá, para los hijos, para los nietos? Cuando María y sus hijos fueron a ver a Jesús, no eran parte de lo que el Señor estaba construyendo. Sus familiares directos no estaban de acuerdo con lo que Él estaba haciendo y tal vez hasta estaban avergonzados porque lo veían difamado por los que estaban al frente de la religión judaica. Por eso dijo eso que parece tan extraño. Ustedes son mi madre y mis hermanos. Para gloria de Dios. María y los hermanos de Jesús terminaron por entenderlo y se entregaron a Él. En el terrible momento de la crucifixión ya estaban allí, sufriendo con Cristo, oyéndole del cuidado de María a cargo del discípulo Juan. Hay algo aquí que nos invade de amor a la hermandad de la iglesia. Así como Jesús dijo que sus apóstoles y discípulos eran lo que más amaba, tenemos que ver de esa manera a nuestros hermanos en la fe, como dignos de todo amor espiritual. Tenemos que seguir amando a nuestra familia, buscar que se sigan entregando al Señor, seguir orando por ellos, entregando a Dios sus vidas. El Señor bendiga y guarde con su misericordia a su iglesia. Quiero en este momento pedirles que nos acompañen a orar. Nos inclinamos con reverencia ante ti, Padre nuestro. Hay tantas cosas que están sucediendo en nuestra vida. Esta palabra, oh Dios, que nos habla tan directamente en referencia a lo que Cristo estaba enseñando y a lo que tampoco le agradaba que sucediera. En este momento, Dios mío, oramos por nuestra familia, oramos por cada uno de aquellos que son nuestros seres queridos. Bendecimos en tu nombre a todas las familias de los que están escuchando en este momento, a los que están viendo estos mensajes. Rogamos, Padre Santo, por la familia parental y oramos también por la familia de la iglesia. Oramos por cada uno de nuestros hermanos en la fe. Rogamos por cada uno de ellos. Pedimos, oh Dios, que tú llenes su vida con sabiduría, con amor y con el poder espiritual para enfrentar al enemigo en nuestras almas. Por eso, gracias desde ya, Señor. Oramos por nuestro país, amado Dios, por la paz, por el entendimiento de la ley divina, porque es allí donde está el tropiezo. Están haciendo leyes que no tienen que ver con lo que tú has enviado, con lo que tú has mandado, oh Señor. Por eso rogamos en este momento que pueda haber un cambio en esta situación, para que se den cuenta cuán maravilloso es estar bajo tu dominio, bajo tu dirección,
bajo el cuidado que tú tienes. Oramos, oh Dios, por los pueblos originarios. Tú sabes todas las luchas que tienen en este momento. Rogamos que haya paz, que haya como una comunión verdadera, para que no haya cosas violentas que estar mencionando, como están sucediendo en este instante. Oramos también por esa elección presidencial que se acerca. Oramos para que haya allí alguien que tenga discernimiento espiritual, que no sea solamente un personaje que quiere poder para dejar su libro en la historia. Ayúdanos, Señor de los cielos, para entender las leyes divinas y para que esas leyes divinas no sean ignoradas por los políticos, para que puedan llevar adelante la obra bajo tu señorío, bajo tu dirección, porque será la única manera de que nuestro país surja y en nuestro país haya ese bienestar que todos anhelamos. También rogamos, bendito Dios, por aquellos que están en este momento sin trabajo. Rogamos por las oportunidades que puedan tener para encontrar cómo sostener dignamente a la familia. Todos los que están careciendo de una vivienda, rogamos también por ellos para que puedan obtenerla, para que puedan tener lo que el Estado pueda entregar para ayudarles. En sus manos los encomendamos. Y pedimos en forma muy especial, oh Dios, por algunos de nuestros enfermos que están sufriendo. Oramos, Señor, por don Sergio Valenzuela y la hermana Teresa Rojas, que es su esposa. Están ellos con complicaciones, están delicados de salud. Rogamos sanidad para ellos. Sanidad también, oh Dios, porque son los padres de nuestra hermana Mariluz Valenzuela. Oramos por la salud de nuestra hermana Ruth Calisto, la hermana Julia Díaz, las hermanas Raquel Oyarzún, Raquel González, Francisco Sea, Corina Moreno, Raquel Meneses, y hay otros más también, bendito Dios, por los cuales estamos orando durante la semana. Encomendamos todas las cosas que están en tu mano. Oramos por las personas que necesitan conocer a Dios, aquellos que necesitan entregar su vida en tus manos para que reciban la salvación eterna, para que se arrepientan de sus pecados, hagan un compromiso eficaz, real, de vida espiritual. Gracias, Dios mío. Gracias por todo lo que nos concedes. Alabamos tu santo y glorioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vengo a ti, Señor.